Hola a todos, espero estén muy bien. En este video hablaremos sobre regresión logística. Este video hace parte del contenido del curso Fundamentos de Modelado Estadístico de la Universidad de los Andes. Para iniciar este video y entender muy bien las diferencias entre el modelo nuevo que estamos hablando de regresión logística y los modelos anteriormente vistos como lo son regresión lineal y ANOVA, tenemos que partir de la naturaleza de la variable de respuesta que comúnmente conocemos como Y. Para el modelo de regresión lineal teníamos x's que podían ser continuas y o discretas y teníamos una variable de respuesta continua. Un ejemplo de esto puede ser el tiempo. Luego para ANOVA teníamos unas x's que eran discretas que conocíamos como factores, los cuales tenían asociados unos niveles. Y para esto teníamos una variable de respuesta continua que también podría ser el tiempo. Para regresión logística tenemos un set de x's que pueden ser continuas y o discretas, pero en este caso la variable de respuesta ya es discreta, es decir, ya no se puede trabajar con el tiempo como variable de respuesta, dado que al ser una variable discreta sería más un tipo de clasificación. Para entender esto de clasificación un poco más, vamos a ver unos ejemplos de contextos de clasificación. Un primer contexto puede ser el reconocimiento de imágenes, determinar si una imagen es o no es algún tipo de imagen dependiendo del contexto. El siguiente ejemplo es la bancarrota de empresas, saber a través de un modelo si una empresa tiene o no bancarrota. Detección de transacciones fraudulentas, en este caso la variable de respuesta podría ser si la transacción es o no es fraudulenta. Luego la sugerencia de contactos en redes sociales, en este caso es saber si se sugiere o no se sugiere el contacto. Y muy similar al anterior es la recomendación de contenido en plataformas de streaming. Por ejemplo, si se recomienda o no se recomienda. En este caso es posible ver entonces que como tal la naturaleza de estos ejemplos es discreta, en los cuales se tiene una clasificación o podría considerarse un factor como decir es o no es. Un ejemplo de esto lo podemos ver en esta imagen y es a través de un modelo determinar si esta imagen es o no es una flor. Para entender entonces un poco más regresión logística, partiremos de un contexto en el cual se tienen dos variables explicativas continuas, que son el monto y la duración, con el fin de saber si una transacción es fraude, determinado 1 como fraude y 0 como no fraude. Para esto tenemos entonces 850 datos y realizaremos modelos con el fin de encontrar las diferencias que hay entre regresión lineal y regresión logística. Teniendo en cuenta entonces el contexto de las transacciones fraudulentas y no fraudulentas, es decir, la respuesta binaria o discreta de si es fraude o no es fraude, pasa la pregunta de ¿qué pasa si realizamos una regresión lineal? Teniendo en cuenta esto, entonces se estima el modelo a partir de la función LM, en donde se tiene el fraude explicado por el monto y la duración. A partir de esto se obtiene un resumen de el modelo, encontrando que el modelo es globalmente significativo, pero aún más importante es generar estas gráficas. En esta primera gráfica es posible encontrar las variables explicativas x del monto, los cuales tienen o están asociados a una variable de respuesta fraude sí o no, que es 0 o 1. En este caso es posible ver entonces que tenemos dos nubes de puntos bastante lejanas y diferentes que dependen de la codificación que se le dio a este contexto como 0 y 1. Y en este caso tenemos la recta estimada a partir del modelo de regresión lineal. ¿Por qué esto es problemático? En primer lugar, es problemático dado que, como vimos en regresión lineal, generalmente los puntos, cuando estimábamos la recta, quedaban sobre la recta. En este caso, vean que están casi sobre los extremos de la recta. Por ejemplo, si se generara una predicción, podría quedar entonces la predicción en un valor medio, lo cual pues no es lo que queremos, ya que nosotros queremos saber si es 0 o es 1, si es o no es fraude. También podemos ver que la recta pues podría extrapolarse a valores mucho mayores de 1 o mucho mayores de 0. Muchos mayores de 0 son negativos y muchos mayores de 1 puede ser 2, 3 o 4, lo cual pues no tiene mucho sentido en nuestro contexto.
Lo mismo sucede en este caso con la duración. Sin embargo, en este caso la recta ya no es positivo como en el caso anterior, sino que es negativo dado al signo que se encuentra en el beta, pero lo que sucede es realmente lo mismo. Vean que se tienen dos nubes de puntos y una recta que realmente pues no es la recta que más se acerca a la distancia de esos puntos. ¿Qué pasa entonces con esto? La distribución normal es una distribución continua y pues eso servía cuando nuestra y era continua. Sin embargo, como nuestra y es discreta, la normalidad se estaría incumpliendo severamente. Y resulta útil pensar que la regresión lineal es una función que lleva de un espacio discreto o continuo a otro estrictamente euclidiano, que por ende es estrictamente continuo, lo cual no tiene mucho sentido, ya dado que nosotros quisiéramos llevar nuestros x's de un espacio discreto o continuo a uno que sea discreto y poder decir si la transacción es fraude o no es fraude. Realmente no nos interesaría obtener una predicción de 0.5 o de 0.7. Realmente nosotros queremos saber si es 1 o es 0. Teniendo en cuenta lo anterior, surge la pregunta de qué manera creen que es posible entender un problema de pertenencia o de clasificación, como lo vimos anteriormente, de una y o una variable de respuesta a cierta clase como un problema continuo. Es decir, ¿cómo puedo entonces yo modelar el fraude de si es fraude o no es fraude en un problema continuo? Y la respuesta es bastante interesante. Es a partir del concepto de probabilidad. ¿Por qué? Porque es posible modelar como variable de respuesta la probabilidad de que y pertenezca a 1, o, es decir, sea fraude, o equivalente de que y sea igual a 0 o que no sea fraude. Esto es conveniente dado que las probabilidades, si bien son continuas, están acotadas. Esto nos resuelve el problema de las gráficas anteriores, en donde podíamos obtener predicciones más allá de 1 o más allá de 0, es decir, negativas. Para esto se hace uso de la función sigmoide. La función sigmoide tiene el aspecto que se puede ver en pantalla y de acá es muy importante ver esta forma S, la cual ya hablaremos sobre esto. ¿Qué hace la función sigmoide? La función sigmoide toma un predictor lineal que puede valer entre menos infinito a infinito y lo transforma en algo interpretable como probabilidad. La función sigmoide sirve para convertir un valor continuo en una probabilidad entre 0 y 1, que es lo que realmente nos interesa, saber si es fraude o no es fraude. También sirve entonces para modelar relaciones no lineales en forma de S, por eso viene esta S acá, de esta gráfica, y permitir la clasificación binaria de manera estable e interpretable. De esta forma entonces nosotros tendríamos un modelo lineal, que sería este que se ve en pantalla, en donde tenemos varios componentes. El primero es esta razón de acá, que se llaman odds, que es la probabilidad de que Y pertenezca a la clase 1, es decir, que sea fraude, sobre 1 menos la probabilidad de que Y pertenezca a la clase 1. Los odds en este caso no es nada más lejano que la razón entre éxito y no éxito. Luego, entonces, está el logaritmo de los odds, que también se llama logit, y esto es entonces la que sería nuestra variable de respuesta que va de menos infinito a infinito. Y en la regresión logística se usan el logit porque puede modelarse linealmente. Y esto está ajustado a un modelo lineal que como lo hemos trabajado en regresión lineal, donde se tienen los coeficientes estimados, un beta 0 y pues los demás coeficientes estimados junto con sus variables explicativas. Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, entonces tenemos que la regresión logística utiliza máxima verosimilitud dado que la respuesta es binaria y sigue una distribución Bernoulli. Ya no es una variable continua como se presentó anteriormente. La estimación por mínimos cuadrados ordinarios es incorrecta pues se violan los supuestos del modelo lineal y puede producir predicciones fuera de 0 y 1. Como lo vimos anteriormente, los mínimos cuadrados ordinarios hacen que mi variable de respuesta esté acotada entre menos infinito e infinito. Las predicciones entonces serían incorrectas en este caso. Y la máxima verosimilitud, en cambio, ajusta el modelo usando una distribución correcta y garantiza probabilidades válidas. Para estimar
el modelo de regresión logística en R, hacemos uso de la función GLM, en donde tenemos que especificar que la familia es binomial. Esto porque pues, nuestra variable de respuesta es binaria. De esta forma, entonces, ajustamos el modelo teniendo en cuenta el fraude y como variable de respuesta y también las variables explicativas de monto y duración. De esta forma, entonces, se obtiene el siguiente resumen del modelo, en donde se puede ver la fórmula que anteriormente ajustamos y cada uno de los coeficientes. Vean que es muy parecido a regresión lineal, pues se tiene un intercepto, el monto y la duración. Ahora, ¿cómo interpretamos esos coeficientes? Los coeficientes beta j representa el cambio de los log odds o del logit de que y sea igual a 1 por cada aumento en una unidad de xj. Si los beta j son mayores a 0, el predictor aumenta la probabilidad del evento. Si el beta j es menor a 0, el predictor disminuye la probabilidad del evento. Y si el beta j es igual a 0, el predictor no tiene efecto en el evento. Teniendo nuestro modelo, entonces, en este caso, ya es posible graficar cuál es la probabilidad de fraude versus el monto retirado. Vean que en este caso tenemos las X, que es el monto retirado, y ya lo que se estima, que en este caso es la curva, vean que ya no es una línea estricta y ayuda a generar esa clasificación entre fraude y no fraude. Lo mismo sucede con la duración de la sesión, sin embargo en este caso ya no es tan marcada la curva como en el caso del monto. Y ahora podemos entonces interpretar los coeficientes del resumen de la regresión logística. En el caso de monto retirado tenemos pues un valor de 0.005 en el estimado y este p-valor es mucho menor a la significancia. Entonces, en este caso, el monto es una variable individualmente significativa. Ahora tenemos que el coeficiente es positivo y altamente significativo. A mayor monto, como es positivo, mayor es la probabilidad de fraude. Y esto quiere decir que cada incremento en una unidad monetaria aumenta el logit del fraude en 0.005. También pasa la interpretación con la duración de la sesión. En este caso, el estimado es negativo, igual a 0.05 negativo, y eso quiere decir que el coeficiente es negativo y muy significativo. A mayor duración, menor la probabilidad de fraude, por eso se puede ver en la gráfica que parece tener una pendiente negativa o una clasificación negativa. Y a cada minuto extra se reduce el logit del fraude en 0.05. En este video entonces fue posible entender por qué para un contexto en el que se tenga naturaleza binaria o discreta de la variable de respuesta es necesario realizar una regresión logística en vez de una regresión lineal, como lo hemos visto en otros contextos durante el curso. Muchas gracias.